Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir eh, con el tema de metales. Hola, profe. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Eh, Cuando vimos aleaciones, vimos dos sí, tipos. sí, ¿Las superaleaciones entran en alguno de esos dos tipos? sí, en realidad las superaleaciones podrían entrar dentro de las homogéneas. Lo que pasa es que después cuando terminan de formarse, como les expliqué, se quedan como precipitados y otras formaciones. ¿Sí? Entonces, en realidad, después la estructura final queda con precipitados y otras formaciones que no hace que sea homogénea. ¿Sí? Además tiene varios componentes, no solamente dos componentes como vimos en la homogénea. Por ahí si consideramos los componentes principales, sí, pero después al hacerle los tratamientos térmicos y por los otros aditivos, ya quedaría con otras formaciones diferentes, con otros precipitados. Genial, muchas gracias. No es Y nada. después tengo Sí, una última pregunta de los sí, gráficos que vimos de tensión versus deformación. sí. Como lo escuché en el audio, no pude ver muy bien y cuando te referís a zona plástica, es la zona tipo, es la línea de arriba de la curva. Zona plástica es cuando pasás, espera que comparto y te muestro sobre la curva. Acá tenés la zona elástica, es esta zona lineal, en donde hay una relación lineal entre la tensión y la deformación. Y la zona plástica es cuando la curva ya deja de ser lineal y quiere decir que se estira, porque lo que estás midiendo en el eje X es la deformación, sin necesidad de tanta carga, de tanta tensión. ¿Sí? En esta zona elástica, si vos aplicás esa tensión y vas estirando la probeta y la soltás, vuelve a recuperar su forma inicial. Por eso se llama elástica, porque la estirás, pero si la soltás, vuelve a la posición, a la dimensión inicial. En cambio, la zona plástica es cuando ya se deforma plásticamente, se dice que se deforma tanto que ya no puede recuperar la forma original, sino que recupera solamente lo que se pudo deformar elásticamente. Por eso, si acá es donde se rompe la probeta, va a recuperar hasta este tamaño, ¿sí? Hasta esta dimensión. Y lo que se deformó plásticamente ya no lo recupera más. ¿Sí? Genial, listo, muchas gracias. No es Y con nada. los audios llegamos hasta esta filmina nada más. ¿Después suben el Sí, resto? del Ah, resto ok. no hay audios. Estos, si quieren, mírenlos. En el LeapTrot hay un poco de esto de flotación. Me parece que también hay magnetización. Y cualquier duda que tengan, me preguntan. ¿Sí? Dale, gracias. En general, lo que vimos la clase pasada es los diferentes pasos para un proceso metalúrgico, ¿sí? Desde la extracción primero del beneficio, habíamos dicho que el mineral, como se extrae de la naturaleza, es lo que llamamos, lo habíamos visto acá, lo que llamamos mena. Y de la mena separamos el beneficio de la ganga. El beneficio es lo que nos va a servir para luego obtener el metal y la ganga es los restos de otros minerales que se encuentren contaminando o mezclados con ese beneficio. Entonces, primero lo que hacemos es concentrar ese beneficio o separarlo una vez que tenemos el beneficio por medio de una reducción, porque el beneficio es un compuesto en donde se encuentra ese metal. Luego, por medio de una reducción, obtenemos el metal y dijimos que en caso que sea necesario, se purifica ese metal para ciertas aplicaciones.
Hoy lo que vamos a ver es este proceso de reducción, que dijimos que puede ser químico, térmico o electrolítico. Y esto va a depender del tipo de metal con que se esté tratando. ¿Sí? Siempre el proceso que se elige es el adecuado para ese metal. Lo que tenemos acá son todos los posibles. Entonces, esperen un poquitito. Ahí está. Entonces, dijimos que de acuerdo al metal vamos a elegir el proceso de reducción adecuado. Los metales tenemos desde los menos reactivos hasta los más reactivos. ¿Qué quiere decir que sea poco reactivo? Que tiene tendencia a estar en estado de oxidación cero. Como dijimos, el oro y el platino se encuentran en la naturaleza como metales. Y lo único que hay que hacer es extraerlos de la naturaleza, pero ya están con estado de oxidación cero. Los metales más reactivos son los que tienen muy poca tendencia a estar en estado de oxidación cero, o sea que tienen mucha tendencia a oxidarse. Entonces, a los metales que son muy reactivos, como tienen mucha tendencia a oxidarse, van a tener mucha tendencia a estar formando compuestos. Por ejemplo, dijimos que los alcalinos, por ejemplo, el sodio se encuentra en forma de cloruro. Y al ser muy reactivo, es muy difícil reducirlo y llevarlo a estado de oxidación cero. Por eso, a los que son muy reactivos, hay que obtenerlos a partir de una electrólisis, en donde se aplica una energía para forzar a la reducción de ese metal. El proceso de electrólisis dentro de estos métodos de reducción es el más caro, pero para estos metales que son muy reactivos no queda otra más que reducirlos por medio de electrólisis. Y los metales intermedios, que están entre los muy poco reactivos y los muy reactivos, son los que se reducen por medio de una reducción química, ¿sí? Aplicando o agregando un agente químico para que ese metal se reduzca y ese agente químico que agregamos se oxida, o sea que se produce una redox. Y también vimos la reducción térmica. Vamos a ver que algunos metales es posible reducirlos térmicamente. Solamente al estar expuestos en el aire y al aplicar una determinada temperatura se pueden reducir. Y también habíamos dicho que en general lo que conviene es llevar a los compuestos de los metales a óxidos, porque es más fácil reducir el óxido que reducir, por ejemplo, un sulfuro o un carbonato, ¿sí? Entonces habíamos dicho que los que se encuentran como mena en forma de sulfuros, lo primero que se hace es una tostación, que habíamos dicho que era un calentamiento a 400 grados más o menos, que no es una temperatura muy elevada, se obtiene el óxido y después ese óxido se reduce químicamente. Entonces, por ejemplo, fíjense, si al sulfuro de mercurio, que es la mena del mercurio, se lo calienta a 600 grados en presencia de aire, en presencia de oxígeno, se obtiene directamente el metal y dióxido de azufre. Si al óxido de zinc se lo trata con coque, con carbono, también a una determinada temperatura, se obtiene el metal y monóxido de carbono. Si al óxido de wolframio se lo trata con hidrógeno a 850 grados, se obtiene el metal y se libera agua gaseosa. Entonces, fíjense que acá están representados 3 procesos en donde se obtienen los metales en estado de oxidación cero a partir de un compuesto o de una mena de ese elemento. Pero, ¿cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, que calentando el sulfuro de mercurio a 600 grados podemos obtener el metal. O que si tratamos el óxido de zinc con coque vamos a obtener
el metal y a qué temperatura. O que si tratamos el óxido de wolframio con hidrógeno a 850 vamos a obtener realmente el metal. Entonces, para ayudarnos a predecir o a elegir cuál va a ser un reductor químico adecuado o un proceso adecuado para obtener el metal a partir de la mena, lo que se utiliza son los diagramas de Ellingham, ¿sí? Una de las formas. ¿Qué nos indican los diagramas de Ellingham? Fíjense, acá tenemos graficados en el eje Y el delta G estándar de formación de los óxidos por mol de oxígeno en función de la temperatura. En el eje X tenemos la temperatura. Entonces, fíjense que cada línea, cada recta, lo que está indicando es cuál es el óxido que se está formando, ¿sí? Siempre se forma el óxido a partir del elemento y un mol de oxígeno. Como todas las reacciones están por mol de oxígeno, permite después comparar una curva con la otra. ¿Y qué me indica? Por ejemplo, si tomamos esta curva, que es la formación del óxido de manganeso, a 600 grados, el delta G de formación del óxido de manganeso es aproximadamente menos 650 kilojoules por mol de oxígeno, ¿sí? Entonces puedo determinar el delta G para la formación de los distintos óxidos a distintas temperaturas. Fíjense que el 0 del eje Y está acá arriba y todos estos valores que tenemos de delta G0 de formación son valores negativos, ¿sí? O sea que es favorable la formación de los óxidos, ¿sí? A estas temperaturas. ¿Se acuerdan que la condición para que un proceso sea favorable es que el delta G sea negativo? Entonces la formación de estos óxidos en este sentido es favorable a estas temperaturas porque son valores negativos. Como tenemos muchas curvas, acá vamos a seleccionar algunas que vamos a analizar para entender qué es lo que nos está mostrando el gráfico. Fíjense, vamos a seleccionar la formación del óxido de aluminio, que es esta que está acá abajo, la formación del óxido de zinc, la formación de dióxido de carbono, que es esta de acá, y la formación de monóxido de carbono, que es esta que está acá. Entonces ahora vamos a mostrarlas esquemáticamente en este gráfico. Dijimos entonces que estamos graficando el delta G0 de formación en función de la temperatura. El delta G, habíamos dicho, que ya saben que es el delta H menos delta S por T. Todo estándar, ¿sí? Porque lo que estamos graficando acá es delta G0 estándar. Y si graficamos delta G en función de la temperatura, el delta H es la ordenada al origen y el delta S es la pendiente de la recta, ¿sí? Entonces, si miramos en el gráfico, vemos que la mayoría de las rectas tienen pendiente positiva, una tiene pendiente aproximadamente 0 y una tiene pendiente negativa. Entonces vamos a analizar, que las tenemos acá, por qué la mayoría tiene pendiente positiva y por qué estas tienen así. Dijimos entonces que la pendiente es igual al cambio de entropía estándar de la reacción. Y el cambio de entropía, ¿se acuerdan por lo que vieron en las químicas anteriores? Está influido más que nada por el cambio en los moles gaseosos entre productos y reactivos, porque la entropía tiene que ver con el desorden en el medio. Entonces, si analizamos, por ejemplo, la formación del óxido de aluminio, tenemos que a partir de 4/3 de aluminio sólido más 1 mol de oxígeno gaseoso, se forman 2/3 de óxido de aluminio sólido. Entonces, si miramos los moles gaseosos, tenemos 1 en reactivos y ninguno en productos.
O sea que el cambio de entropía va a ser menor que 0, porque va a haber menos desorden en los productos que en los reactivos. Si el cambio de entropía es negativo, como en la ecuación es menos delta S por T, la pendiente queda positiva. Y lo mismo para la formación de los otros óxidos que se obtienen en estado sólido. ¿Qué pasa ahora con la formación de monóxido de carbono, que es esta curva que está pintada en verde oscuro? Ahora tenemos 1 mol de oxígeno gaseoso como reactivo y 2 moles de monóxido de carbono gaseosos como productos. Por lo tanto, ahora el delta S es positivo, mayor que 0, porque hay más desorden en los productos que en los reactivos. Como el delta S es positivo, la pendiente es negativa. Y si ahora analizamos la formación del dióxido de carbono, a partir de carbono más oxígeno, vemos que tenemos 1 mol gaseoso en los reactivos y 1 mol gaseoso en los productos. Por lo tanto, va a ser prácticamente nulo el cambio de entropía. Por lo tanto, la pendiente de esta curva es aproximadamente 0. ¿Sí? Entonces, de esta manera explicamos por qué las pendientes se comportan de esa manera. Y si analizamos la ordenada del origen, que es el delta H, vemos que son todos valores negativos. Y esto es porque son procesos de oxidación, de formación de los óxidos, que son reacciones exotérmicas, ¿sí? Que liberan energía. Bien, vemos también como acá, por ejemplo, en la recta de la formación del óxido de zinc, que la recta no mantiene siempre la misma pendiente, sino que hay un cambio de pendiente en determinado punto. Y vemos que para otras también pasa eso, que va cambiando la pendiente en determinados puntos y están indicados esos puntos con una letra. Y lo que están indicando es que hay un cambio de fase o del elemento o del óxido que se forma, o que hay alguna modificación alotrópica, ¿sí? Que hay algún cambio de estructura de alguno de los compuestos que forman parte de la reacción. Entonces, si hay, por ejemplo, un punto de cambio de fase, por ejemplo, una fusión o un punto de ebullición, se indica con M o con B, por melting o boiling en inglés, ¿sí? Si es del elemento, se indica directamente con la letra, y si es del óxido, se indica con la letra encerrada en un cuadradito. Y si hay una modificación alotrópica, un punto de transformación, se indica con una T. ¿Sí? Entonces, si miran en el gráfico, van a ver acá M, B, ¿sí? T, un punto de transformación, en este caso del óxido, porque está encerrado en un cuadradito. ¿Por qué entonces se dan esos cambios de pendiente? Acá vamos a analizar la que teníamos antes, la curva de la formación del óxido de zinc a partir de zinc más oxígeno. Fíjense, tenemos una M y una B. Y lo que está indicando es la fusión del zinc y el punto de ebullición del zinc. Acá tenemos representadas las reacciones. Entonces, a temperatura menor de 420 grados, más o menos la fusión, si miramos en el gráfico, está en 420 grados, lo que indica es la fusión del zinc. El zinc está sólido y se obtiene un óxido también sólido, ¿sí? Siempre todas las reacciones son por mol de oxígeno gaseoso. Entre 420 y 907 tenemos la zona en donde se encuentra líquido el zinc. Y a más de 907 grados, el zinc se encuentra en forma gaseosa. Entonces, estamos pasando tanto en la primera como en la segunda reacción de un mol gaseoso a ningún mol gaseoso,
En cambio, en la última reacción estamos pasando de 2 moles gaseosos a un sólido, a ningún mol gaseoso. Entonces, el cambio de entropía en la última reacción va a ser mucho más grande que en la segunda y en la primera. Prácticamente no va a haber mucha diferencia en el cambio de entropía entre la primera y la segunda porque el zinc está sólido o líquido. Y dijimos que no tiene mucha influencia en el cambio de entropía. Entonces, fíjense que la pendiente prácticamente es igual antes y después del punto de fusión, pero aumenta mucho, cambia mucho luego del punto de fusión. ¿Hasta acá se entiende lo que estamos viendo? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, entonces, hasta acá estamos entendiendo qué es lo que nos muestra el gráfico. ¿Sí? Dijimos que son todas reacciones por mol de oxígeno, por eso podemos comparar una con otra, porque las pendientes son positivas, la mayoría, y qué nos indican esos cambios de pendiente. Y también tener en cuenta que el cero del delta G de la energía libre está acá arriba en el gráfico y tenemos valores negativos hacia abajo. Bien, ahora vamos a ver cómo usamos estos gráficos de Ellingham para poder predecir con qué compuesto químico puedo llegar a reducir el óxido de un metal para obtener el metal. Porque, ¿cuál es nuestro objetivo? Nosotros vamos a tener los óxidos de los metales, que es como los encontramos en la naturaleza, o como los convertimos a partir de un sulfuro, y luego a partir de ese óxido lo que nosotros queremos es reducirlo y obtener el metal. ¿Sí? O sea que lo que estamos buscando sería la reacción inversa de lo que nos está mostrando el gráfico. Por ejemplo, a partir del óxido de zinc, nosotros queremos obtener el zinc metálico. Bien, entonces, dijimos, el delta G0 está acá por encima, y fíjense, ¿qué pasa si analizamos esta curva que lo que nos está mostrando es la formación del óxido de plata a partir de plata más un mol de oxígeno? Acá tenemos agrandada la parte de ese gráfico. Y fíjense que el corte del delta G0 se da en 462 Kelvin o aproximadamente 200 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros miramos la curva por debajo del delta G0, o sea, temperaturas menores de 200 grados, el delta G de la reacción va a ser negativo en este sentido para la formación del óxido de plata. ¿Sí? Porque si nosotros miramos, por ejemplo, a 100, vemos que esta reacción tiene un delta G negativo, o sea que es favorable en este sentido como está escrita. Pero ¿qué pasa si ahora paso a temperaturas mayores a 200 grados? Ahora, si miro, por ejemplo, a 400 grados, el delta G de esta reacción va a ser positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la reacción va a ser favorable en el sentido inverso, ¿sí? Porque se acuerdan que si el delta G era positivo en un sentido, en el sentido inverso tiene el mismo valor pero cambiado de signo. Por lo tanto, ¿qué nos está indicando esto? Que si yo caliento el óxido de plata a temperaturas mayores a 200 grados, directamente voy a obtener la plata metálica, ¿sí? O sea, solamente con un calentamiento y en presencia de oxígeno voy a tener el metal, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de reducción térmica, que era una de las 3 que habíamos nombrado al principio. Y fíjense que se van a poder reducir los óxidos de cualquiera de los metales una vez a temperaturas mayores a las que esta curva pase
por encima del delta G0. Todos en algún momento van a pasar por el delta G a la parte positiva, la curva, pero ya cuando la temperatura es muy elevada, ese proceso no es factible de realizarlo en la práctica, o si es factible de realizarlo, no es beneficioso económicamente. Entonces, solamente algunos pocos metales se pueden reducir térmicamente a temperaturas, digamos, factibles de realizarse. Por ejemplo, la plata o el mercurio, que están a temperaturas relativamente bajas. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que este diagrama lo que nos da es información termodinámica, porque estos datos son datos termodinámicos. Lo que no nos dice nada este diagrama es de la cinética de la reacción. O sea, puede ser que uno, por medio de este diagrama, vea que ese proceso es factible o es favorable, pero cinéticamente no sea tan rápido, o sea que tarde mucho tiempo en llegar a producirse. ¿Sí? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta, que solo este gráfico nos da información termodinámica. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nosotros estamos considerando que tanto que el delta H y el delta S no varían con la temperatura, porque los estamos considerando constantes a pesar de que está variando la temperatura. Igual esa es una aproximación válida, porque tanto el delta H como el delta S varían muy poco con la temperatura, pero es otra aproximación que estamos considerando al usar estos diagramas. Entonces, fíjense que si volvemos a esta filmina que habíamos visto, que habíamos dicho que si el sulfuro de mercurio se calienta a 600 grados en presencia de oxígeno, se puede obtener directamente el metal y dióxido de azufre. Mirando ahora este diagrama, de nuevo, el diagrama de Ellingham, ¿cómo podríamos explicar eso? Que si el sulfuro de mercurio se trata en presencia de oxígeno a 600 grados, se puede obtener directamente el metal. ¿Cómo lo podríamos interpretar? Y porque la curva la recta del mercurio, que está ahí arriba a la izquierda, al Sí. pasar los 600 grados centígrados, el delta G se te hace positivo, entonces se favorece el sentido inverso de la reacción. Muy bien. O sea que es factible la reacción de que si caliento a 600 grados el óxido de mercurio, se obtiene el mercurio. Eso está muy bien. Pero en esta reacción tenemos sulfuro de mercurio más oxígeno a 600 grados que da el metal más dióxido de azufre. ¿Qué es lo que está faltando en esa explicación? Eso está bien. Pero acá partimos del sulfuro en vez del óxido. ¿Qué es lo que está pasando? Que también dijimos de los sulfuros. ¿Puede ser eso de la tostación? Muy bien. Lo que está sucediendo todo junto en esta reacción es la tostación del sulfuro a óxido y luego la reducción del óxido a mercurio. ¿Por qué? Porque dijimos que la tostación es un proceso que se lleva a cabo aproximadamente a 400 grados centígrados, en donde los sulfuros se convierten a óxidos. Entonces acá ya estamos a una temperatura suficientemente elevada como para que se lleve a cabo la tostación, y también esta temperatura es suficiente para que el óxido que se formó se pueda reducir a metal. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bien. Entonces pudimos explicar. Sí. Sí, se puede dar al revés, que la temperatura necesaria para que el óxido del metal
sea más baja que el de tostación. O sea, si tenés... Sí, en realidad, sí, fíjate, acá la plata dijimos que a partir de 200 grados se sí, puede producir. Entonces, en este caso, que también la mena de la plata es el sulfuro de plata, hay que hacer la tostación aparte, si no, o ponerlo a 400 grados para que se pueda llevar a cabo la tostación y ahí se lleva a cabo la reducción, ¿sí? Tendrías que llevarlo a una temperatura mayor que la que te indica el diagrama, la suficiente para que se produzca también la tostación, ok, perfecto. ¿sí? Bien. Bueno, entonces explicamos la reducción térmica. Bien. ¿Qué otra información rápida podemos obtener del diagrama? Que cualquier metal puede reducir el óxido de cualquier otro elemento que tenga su curva por encima de él. Por ejemplo, si consideramos el aluminio como metal va a ser capaz de reducir a cualquiera de los óxidos que se encuentran por encima en este diagrama. ¿Sí? Vamos a explicarlo ahora por qué. Si ahora comparamos la curva del aluminio con la del vanadio, por lo que yo dije, si yo trato aluminio con óxido de vanadio, lo que voy a obtener es óxido de aluminio y vanadio metálico. ¿Sí? Fíjense, eso se da, por lo que tenemos acá en el diagrama, a cualquier temperatura. Vamos a considerar a 1000 grados centígrados. Por ejemplo, si yo pongo en contacto aluminio con óxido de vanadio a 1000 grados centígrados, fíjense, a 1000, el delta G0 para la reacción del aluminio es menos 846. Y el delta G0 para la del vanadio es menos 616. Entonces, si escribo las reacciones a 1000 grados, el aluminio más oxígeno forma el óxido de aluminio y el óxido de vanadio forma vanadio más oxígeno. Esas son las reacciones que saco del diagrama. El delta G0 para cada una de esas reacciones es menos 846 para el aluminio, pero ahora va a ser más 616 para la del vanadio porque estoy poniendo la reacción inversa. Porque yo estoy considerando que si trato aluminio con el óxido de vanadio, voy a poder obtener el vanadio metálico. Esta sería la reacción global. Y si yo hago el delta G de la suma de las dos reacciones, obtengo menos 230 kilojoules por mol de oxígeno, un valor menor que 0. O sea que quiere decir que esta reacción global es factible. Entonces, de esta manera explico por qué cualquier elemento va a ser capaz de reducir al óxido de cualquier otro elemento que se encuentre por encima en el diagrama de Ellingham. ¿Por qué? Porque si hago el delta G de esas dos reacciones o de la reacción global, me va a dar un valor negativo, un valor delta G negativo, por lo tanto, esa reacción va a ser factible. ¿Sí? En este caso vemos que la curva del aluminio siempre está por debajo de la del vanadio, o sea que a cualquier temperatura va a ser factible esa reacción en el sentido en que la habíamos escrito. Fíjense ahora si comparo la curva del magnesio para la formación del óxido de magnesio con la curva del aluminio para la formación del óxido de aluminio. En este caso,
Ahora, si trato magnesio metálico con el óxido de aluminio, voy a poder obtener aluminio metálico, ¿sí? Que en realidad lo que yo quiero ver es el óxido del metal. Si yo quiero obtener aluminio, el óxido de aluminio, ¿con qué otro elemento lo tengo que tratar para poder reducirlo y obtener el metal? Si yo quiero obtener vanadio, me di cuenta que si lo trato con aluminio metálico, puedo obtener vanadio metálico. Si yo ahora quiero obtener aluminio metálico, lo puedo tratar al óxido de aluminio con magnesio para poder obtener el aluminio metálico. Pero esta reacción va a ser factible mientras que la curva del magnesio se encuentre por debajo de la del aluminio. A partir de 1600 grados aproximadamente, ahora se invierte la cuestión. Y ahora voy a poder obtener magnesio a partir del óxido de magnesio, tratándolo con aluminio, porque la curva del aluminio queda por debajo de la curva del óxido de magnesio. ¿Se entiende lo que estamos viendo? Sí, profe. Bien. Entonces, quiere decir que cualquiera de los óxidos que estén en la parte superior del diagrama se pueden reducir o puedo obtener el metal de cualquiera de los óxidos que estén por encima en el diagrama con los metales que estén más hacia abajo en el diagrama. En general, un reductor químico, o sea, en este caso estamos hablando de reducción química porque el aluminio, si volvemos a la reacción que habíamos visto, que el óxido de vanadio lo reducimos con aluminio, el aluminio sería el reductor químico que estamos usando para reducir el óxido de vanadio. En el segundo caso que vimos, el magnesio sería el reductor químico que estamos usando para reducir el óxido de aluminio. En general, en los procesos industriales, un reductor químico que se usa mucho es el carbono, el coque, porque es un elemento muy barato, entonces industrialmente hace que ese proceso sea más económico. Fíjense, las curvas del coque, cuando se oxida, vimos que había dos posibles. La formación de dióxido de carbono, que es esta curva que tiene pendiente prácticamente nula, y la formación de monóxido de carbono, que es esta que tiene pendiente negativa. Entonces, si comparamos, por ejemplo, con la curva del níquel, o sea, si quisiéramos obtener níquel a partir de su óxido utilizando coque como reductor químico, vamos a ver si ese proceso es factible y a qué temperatura sería factible. Entonces, si empiezo a analizar desde bajas temperaturas, veo que hasta aproximadamente 200 grados la curva del níquel se encuentra por debajo de las dos curvas del carbono. O sea que no es factible reducir al óxido de níquel con coque a temperaturas menores a aproximadamente 200 grados. Cuando paso los 200 grados, veo que ahora las curvas de coque quedan por debajo. Primero queda por debajo la deformación de dióxido de carbono hasta aproximadamente 500 grados y de 500 grados en adelante ya las dos quedan por debajo. Entonces, quiere decir que a partir de 200 grados más o menos, un poquito más, ya puedo reducir el óxido de níquel con coque. Los productos que voy a obtener van a ir variando a medida que varía la temperatura, porque siempre se va a obtener el producto en el que el delta G dé el valor negativo más grande. En este rango donde solo la curva de dióxido de carbono está por debajo de la de níquel, lo que voy a obtener como producto va a ser níquel más dióxido de carbono.
Cuando ya paso los 500 grados, las dos curvas van a estar por debajo. Entonces voy a obtener en este primer rango, hasta 800, mayor proporción de dióxido de carbono, porque es la curva que está más por debajo. Y ya cuando paso los 800 grados, cada vez voy a obtener mayor proporción de monóxido de carbono, ¿sí? Siempre se va a dar el proceso en donde el delta G sea más grande o, lo que es lo mismo, las curvas de los dos, del que se reduce y del que se oxida, están lo más separadas, ¿sí? O sea que mirando el diagrama vemos que el carbono cada vez es mejor reductor a medida que aumenta la temperatura, porque cada vez la curva del monóxido de carbono va bajando más, o sea, se va alejando más de la curva del óxido al que se va a reducir, ¿sí? Entonces, el carbono o el coque aumenta su poder reductor a medida que aumenta la temperatura. Cada vez puede reducir más cantidad de óxidos diferentes. Hasta fíjense, a temperaturas de 1800, 2000 grados ya puede reducir óxidos refractarios como el óxido de magnesio o el óxido de aluminio, que son muy difíciles de reducir. Entonces, por esa capacidad que tiene el coque es que se usa para reducir una gran variedad de óxidos y además porque es económico. Pero el problema de usar coque es que el metal que se obtiene queda bastante contaminado con restos de carbono o de carburos. Entonces, en general, cuando se reduce con coque, si el metal se puede usar así y no se necesita muy puro, se usa, o es necesario luego hacer una purificación. En donde el metal se quiere obtener mucho más puro, entonces ya se utilizan otros reductores como el aluminio, por ejemplo, que también se usa bastante, pero es más caro. Aunque es más caro, hay prestaciones en donde el metal tiene que ser muy puro y requiere el uso de un reductor químico que, por más que sea más caro, el producto que se obtiene lo vale después, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá se entendió cómo usar el diagrama y cómo interpretar? Bien. Entonces, si en general analizamos en qué zona del diagrama se van a encontrar cada uno de los metales, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había metales menos reactivos y metales más reactivos? Los más reactivos dijimos que son los que tienen más tendencia a oxidarse. Entonces, los metales más reactivos y que tienen más tendencia a oxidarse, los vamos a encontrar en la parte inferior del diagrama, porque lo que nos están marcando estas curvas son reacciones de oxidación del metal, y a medida que bajamos, cada vez el delta G de esa reacción de oxidación tiene valores más negativos, o sea, es más factible. Por el contrario, en la parte superior del diagrama vamos a encontrar los metales menos reactivos, o los que tienen menos tendencia a oxidarse, menos tendencia a estar como óxidos. Por eso acá tenemos, por ejemplo, la plata, que ya pasando por encima del delta G0, vemos que solo con calentamiento podemos obtener directamente el metal. Y después, o sea, están los que llamaríamos más metales nobles en la parte superior. Y en la parte central los que tenemos son todo el resto de los metales y van a estar más arriba o más abajo de acuerdo a su tendencia a oxidarse. Cuanto más tendencia a oxidarse, más hacia abajo se van a encontrar en el diagrama. Otras limitaciones que tenemos que tener en cuenta del uso de los diagramas es que estamos considerando valores estándar, ¿sí? O propiedades termodinámicas estándar. Dijimos que
lo que medimos en el eje Y es delta G0. Entonces, en general, las reacciones no se llevan a cabo en condiciones estándar. Por eso, lo que nos indica el diagrama es una estimación. O sea, tanto que está en condiciones estándar como que no nos da información cinética, lo tenemos que tener en cuenta a la hora de tener en cuenta las temperaturas a las que consideramos que se puede llevar a cabo un proceso o si se puede llevar a cabo el proceso. Con respecto a la cinética, siempre las reacciones van a ser más rápidas cuando los dos reactivos que van a reaccionar no están los dos en estado sólido, ¿sí? Si yo hago reaccionar, como decíamos, aluminio metálico, que es sólido, con óxido de vanadio sólido, esa reacción va a ser más lenta que si algunos de los compuestos, algunos de los reactivos que forman parte de la reacción esté, por ejemplo, en estado gaseoso. Porque si yo tengo dos sólidos, los dos sólidos tienen que difundir para ponerse en contacto y comenzar a reaccionar. Entonces, vamos a ver cuando veamos la obtención de hierro, por ejemplo, que el hierro se obtiene a partir de su óxido tratándolo con coque, que en realidad el verdadero reductor del óxido de hierro es el monóxido de carbono en estado gaseoso y no el coque que se encuentra en estado sólido, porque esa reacción entre el monóxido gaseoso y el óxido sólido es más factible cinéticamente. Entonces, el verdadero reductor es el monóxido de carbono. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el diagrama no muestra cómo se producen las reacciones, ¿sí? O sea que no es lo mismo tener el óxido, por ejemplo, molido, que tener el óxido en un bloque, porque si está molido va a ser más factible que entre en contacto con el reductor y esa reacción también va a ser más rápida. Tampoco considera la formación de compuestos intermetálicos, que se acuerdan que vimos que era un tipo de aleaciones que se podían formar, ¿sí? Compuestos que tenían una estequiometría definida. Acá tampoco están tenidos en cuenta. Y también, al considerar el diagrama, podemos tener errores en las medidas que tomamos, por ejemplo, en las temperaturas o en el eje Y, ¿sí? Entonces, este diagrama nos da una estimación para poder determinar cuál es un reductor químico adecuado para obtener el metal o si podemos reducir directamente el óxido por temperatura. Entonces, si volvemos a la filmina que habíamos visto al principio, ya explicamos la primera reacción y también podemos entender ahora por qué el óxido de zinc se puede reducir con coque y por qué el óxido de wolframio también se puede reducir con hidrógeno a una determinada temperatura. También en el diagrama está la curva del hidrógeno, acá está, hidrógeno con oxígeno para formar agua. ¿Sí? Bien. Acá lo que tenemos en este diagrama es el diagrama de formación de óxidos, pero también hay otros diagramas en donde se obtienen otros compuestos, como por ejemplo el diagrama que les muestro acá, que es la formación de sulfuros, que sería el análogo a la formación de óxidos, pero en este caso la formación de sulfuros. Entonces tenemos el metal más azufre que forma el sulfuro. Y fíjense que la análoga del coque con oxígeno que forma el dióxido de carbono sería esta curva que está acá arriba, que es la formación del sulfuro de carbono. ¿Sí? Y el delta G0 del diagrama está acá arriba. Entonces, fíjense que la curva de la análoga a la de reducción de los óxidos con coque, en el caso de los sulfuros, se encuentra mucho más arriba
que la que habíamos visto para la formación del dióxido de carbono. Por lo tanto, el coque es capaz de reducir a muchos menos sulfuros que a óxidos, ¿sí? Porque al encontrarse en el otro diagrama mucho más por debajo, el coque es capaz de reducir a todos estos óxidos que se encuentran por encima. En este caso, son muy pocos los que se encuentran por encima. Entonces, a partir de este diagrama podríamos explicar lo que dijimos también al principio, que no es factible termodinámicamente la reducción de los sulfuros y que es mucho más factible o más fácil de realizar la reducción de los óxidos por medio de una reducción química. Entonces, por eso, a los sulfuros es más fácil realizarle una tostación y obtener el óxido y luego reducir el óxido químicamente analizándolo con el diagrama de Ellingham que vimos antes de los óxidos. Hay otros diagramas también con otros, por ejemplo, de cloruros, pero nosotros no los vamos a ver. Este de sulfuro solamente lo vemos para explicar por qué no es factible termodinámicamente reducir a los sulfuros y sí es mucho más fácil reducir a los óxidos. ¿Alguna duda? ¿Quedó todo claro? Sí, profe, creo que sí. Bien. Bueno, para esta parte de diagramas de Ellingham, en el campus tienen un apunte en donde está bien explicado todo esto, porque por ahí en los libros no está tan profundo. Y les voy a dejar unos audios para que vean, porque vamos a ver la obtención de los principales metales. Vamos a ver obtención de hierro, obtención de aluminio y obtención de cobre. Les voy a dejar para que escuchen los audios para la clase que viene, así van adelantando y lo vemos un poquito más rápido y después nos queda un poco más de tiempo para ver la parte de corrosión, que por ahí es un poco más complicada y requiere más de las clases. Bueno, ahora en la parte práctica van a ver un ejemplo de resolución de un ejercicio en donde se aplica el diagrama de Ellingham. A ver si ya están. ¿Hasta qué ejercicio podemos hacer Sí. de la guía? A ver, ahora me fijo. Pueden hacer el 6, que es el que van a ver ahora, el 7 y después cuando escuchen los audios van a poder hacer la parte de hierro. Les voy a dejar hierro y aluminio y van a poder hacer hasta el 14. Para Ok, después gracias. consultar el viernes.
Igual la clase que viene vamos a hacer un repaso rápido de las obtenciones, pero escúchenlas tranquilos y después lo terminamos de analizar, así vamos un poquito más rápido. Ahí está Mariela, no sé si... Hola Mariela. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? No sé si se va a conectar Raúl o... Ahora le preguntamos, si no lo explico yo, no tengo problema. A ver. Si